Estoy muy contenta de estar con usted una vez más, después de bastante tiempo, ¿cierto? Pero he estado siempre ahí, detrás de cámaras, esperando, ¿cierto?, la bendición que cada día provoca este programa, esta entrega de palabras, ¿cierto?, que se saca una sonrisa también a los hermanos. De alguna manera, ¿cierto?, queremos suplir esa necesidad que hay de poder reunirnos y de poder estar juntos como lo hacíamos, ¿cierto?, cuando estábamos en nuestros cultos, en nuestras reuniones. Y doy gracias a Dios porque hasta ahora el Señor nos ha sostenido, hemos podido hacer y los jóvenes están trabajando duro para que esto resulte bien, así que ellos se merecen un aplauso. Por su trabajo también tienen su gran mérito el que pueden estar haciendo cosas para el Señor. La verdad que estamos muy contentos con ellos como pastores también, pastores senior, dicen por ahí. Estamos contentos del trabajo que están haciendo estos muchachos para el Señor, porque están invirtiendo mucho tiempo en lo que es el reino y eso trae gran recompensa. Mire, hoy una palabra, no sé si llamarlo un poco, a lo mejor va a ser una palabra un poco al hueso, como se puede decir. Necesitamos que el Señor nos hable de muchas maneras, porque la verdad es que se están viniendo proyectos, como decían los jóvenes, proyectos buenos, proyectos en que quizás se va a necesitar muchas personas que se integren al trabajo de esta obra, y necesitamos entonces obreros buenos, obreros de valor, obreros guerreros, que vayan a todo lo que el Señor requiera de nosotros. Y como siempre en esta viña, ¿cierto?, hay pocos obreros. Desde que yo conozco al Señor, siempre, ¿cierto?, el trabajo es mucho, pero los obreros pocos. Y un pastor anciano que iba a nuestra iglesia decía que no solamente pocos, sino que decían flojos. Los pocos, flojos. Así que eso decía el pastor, él decía eso, ¿va? No sé si usted está de acuerdo, pero la verdad que eso sucede. Mire, si tuviéramos que ponerle un título así como para llamar la atención, como lo hacen los jóvenes hoy día, le pondríamos que esta palabra es Búsqueda Implacable. No sé si algunos vieron esa película, una película que la hemos visto un montón de veces, pero todavía la seguimos viendo, en que un padre, cierto, que realmente era muy talentoso, un hombre que sabía mucho, cierto, a ver, ¿cómo podríamos hablar? Era como un agente, entonces tenía muchos recursos para poder encontrar personas y justamente raptan a su hija y se la llevan, cierto, a otro país para venderla. Era como un trata de blancas que se llama, niñas jóvenes, sobre todo vírgenes, y entonces él le asegura a su hijo en el momento mismo que la están raptando que él la va a encontrar. Y también le asegura a los raptores que él los va a encontrar. Y esta película se iba sucediendo de mucha acción y suceden muchas cosas, pero a pesar de todo lo que tiene que pasar el padre, él cumple su promesa y encuentra a su hija. Y la película termina con un final feliz que la rescata. Pero todo lo que sucede en medio de todo eso, antes de rescatarla, es como muy, muy interesante que uno no se mueva ahí de la pantalla. Se llama Búsqueda Implacable, lo que puede hacer una persona por alguien que ama. Lo que puede, y yo digo, a veces pienso, ¿no haría eso también uno por un hijo? ¿No haría también lo mismo a lo mejor? Si se nos perdiera un hijo, yo creo que haríamos lo mismo. A lo mejor con nuestros recursos, pero lo haríamos. Entonces, por eso decía, esta palabra podríamos llamarle así. Porque en realidad, que en estos tiempos difíciles, aunque usted a lo mejor piense que es todo lo contrario, es cuando debíamos buscar más al Señor. Implacablemente. Hasta encontrarlo, hasta tener un encuentro pleno con Dios y llegar a la perfecta comunión con Dios. Sin embargo, es lo que menos está sucediendo en estos tiempos, porque todo esto que de habernos a lo mejor alejado un poco de nuestros templos nos ha hecho a lo mejor ir cada cual por su camino y no dirigirnos hacia esta búsqueda implacable en encontrar verdaderamente la comunión con Dios, en encontrar realmente esa relación con Dios que muchos hoy día han perdido. Porque muchos hoy día, ¿cierto?, se han dedicado a lo mejor esas horas que dedicaban a la iglesia, hoy día ya la dedican a sus trabajos, a sus quehaceres y en fin, muchas cosas. Entonces han perdido ese interés por realmente tener esa búsqueda con Dios. Y antes nos reuníamos en la iglesia y orábamos en la iglesia y cantábamos en la iglesia y pareciera que eso llenaba toda nuestra vida. Pero hoy día nos hemos dado cuenta que a lo mejor
a lo mejor nuestra búsqueda no era totalmente legítima. A lo mejor lo hacíamos porque estábamos en grupo y porque en grupo todos somos valientes y todos adoramos a Dios. Pero hoy día que estamos solos en nuestros hogares, hoy día que no hay pastores encima de nosotros, hoy día que no vemos a nuestros pastores, hoy día ¿cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Preguntémonos. Porque es necesario hoy, más que nunca, estar más cerca de Dios. Porque estamos cada día un paso más cerca de su venida. Entonces, en vez de irnos cada día en búsqueda del Señor, es como que cada vez vamos retrocediendo. Y el profeta Amós lo dice muy bien. Y eso quiero decir, el profeta Amós habla de esta búsqueda. En el capítulo 5, ¿cierto? Del versículo 4 al versículo 5, dice lo siguiente. Lo voy a leer porque tengo una Biblia grande, con letra grande, así que lo voy a leer. Dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Esta palabra llenó mi corazón y ¿sabe qué? Nació de una conversación, de una simple conversación. Yo después al final le voy a decir de qué conversación nació. Pero buscadme y viviréis. Mire, el profeta en estos tiempos, ¿cierto? El profeta Amós, bueno, primero quiero decirle que este capítulo, el capítulo 5, es uno de los capítulos más lindos según los teólogos que hablan de este libro especial. El capítulo 5 es el más lindo, no solamente por todo lo que dice, por su forma literaria, sino porque su gran contenido de mensajes que tiene. Y la verdad que leyéndolo completo realmente tiene una gran variedad de palabras de Dios. Y Amós se encuentra aquí en una situación en que tiene que llevar, ¿cierto?, un mensaje triste al pueblo. Mire, antiguamente, en aquellos tiempos, por ejemplo, la endecha era que separaban, ¿cierto?, en lugares públicos, la familia, cuando alguien moría de su familia, y ahí cantaban algunas canciones tristes, y de alguna manera daban a entender que había muerto un familiar. Y la gente se aglomeraba ahí para escuchar quién había sido la persona que había muerto. Y entonces ahí ellos escuchaban de quién se trataba y por qué esa familia estaba tan triste. Y esa era una manera de hacer público su tristeza. Y yo me imagino que el profeta Amós, ¿cierto?, se para también y comienza a decir a Israel y a profetizar lo que va a suceder con Israel. Y dice de una manera triste, también de una manera de endecha, de llanto, de lamento, diciendo qué es lo que va a suceder con el pueblo y toda, ¿cierto?, la tragedia que vendrá sobre Israel por haberse desviado el pueblo de Israel de Dios, haber caído en el paganismo, en la idolatría, ¿cierto?, haberse apartado totalmente del Señor. Y dice ahí el profeta Amós, dice, he aquí la Virgen, dice, voy a leer en el versículo 1, dice, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse más ya. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Cayó la Virgen de Israel. Es como una tristeza tan grande, es como que si una joven muriera, ¿cierto?, antes de ser madre, antes del matrimonio. Todos lamentamos porque decimos, aquella joven no alcanzó a vivir lo que tendría que haber vivido, y lo lamentamos mucho más que si muriera a veces una persona mayor. Entonces, esto es lo que pasaba con el profeta. Israel, una ciudad, un pueblo que podíamos decir joven, como una virgen, cayó y no hay quien la levante. Y de ahí comienza la pena del profeta a hablar. Pero también dentro de todo lo que anuncia, de todos los males, dice la palabra del Señor, y la que yo acabo de leer, dice que dice el versículo 4, buscadme y viviréis. Dentro de todo lo malo, siempre Dios en su gran misericordia nos da la salida para poder encontrar, ¿cierto?, el remedio y la solución a todo lo que va a venir. Yo creo que Israel en realidad, ¿cierto?, estaba a lo mejor como nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día, a pesar, y digo no nosotros, sino que digo la gente que está lejos de Dios, la gente que se ha apartado de Dios, de alguna manera, ¿cierto?, ha rechazado la gracia de Dios. De alguna manera algunos que estaban con nosotros ya no están, ya no se conectan, ya no quieren nada con el Señor, algunos, entonces de alguna manera están como Israel, habiéndose apartado de Dios. Y yo quiero decirle que nadie que se aparte de Dios, realmente, hermanos, le irá bien. Nosotros podemos decir y preguntarnos muchas veces por qué suceden las cosas, pero es por eso, porque de alguna manera nosotros nos apartamos del Señor y no logramos tener esa comunión con Dios, esa comunión legítima con Dios. Entonces,
muchas de las personas, ¿cierto? Se apartan. Ahora yo digo, ¿qué es lo que realmente es buscar a Dios en estos tiempos difíciles? ¿Cómo podemos buscar a Dios? Primeramente, buscar es un verbo, es una acción. O sea, que si yo quiero buscar algo, tengo que moverme. Tengo que ir de aquí para allá. Por ejemplo, si yo quiero buscar un trabajo, no me puedo quedar, por ejemplo, acostada todo el día y decir, que me llamen por teléfono para el trabajo. No. Si yo voy a decir, no, yo voy a orar y me voy a quedar aquí de brazos cruzados, no. Yo tengo que orar, pero también salir a buscar ese trabajo. Tengo que moverme. O sea, buscar significa acción. No puedo esperar que las cosas caigan aquí, ¿cierto?, a la mano. Ahora, muchas personas se han conformado a esta situación. Muchas personas dicen, aquí estoy esperando el programa, estoy esperando la transmisión de todos los días, martes, de los días miércoles, viernes, domingo. Y en realidad es como que ellos están sentados y los demás, ¿cierto?, se mueven y hacen el trabajo y ponen luces y cámara y se predica y todo. Pero pregúntese usted, ¿se está moviendo usted? ¿Está buscando realmente al Señor en su hogar? ¿Está teniendo esta búsqueda implacable? ¿Está realmente teniendo esa intimidad con Dios? De tal manera que se vea reflejada en su vida diaria, cada día. Mire, el buscar a Dios debería ser una necesidad. No debería ser una imposición. Deberíamos tener tanta necesidad de Dios, como cuando yo tengo sed y quiero beber un vaso de agua. Tanta necesidad de Dios como cuando yo quiero comer, tengo hambre. Esa debería ser mi necesidad de Dios. Entonces, el buscar a Dios es una necesidad. Es como buscar un trabajo, es como buscar el dinero. Si como la plata buscáramos al Señor, nuestra vida sería muy diferente. Es como buscar un hijo perdido, que no pararía yo hasta encontrarlo, hasta saber lo último que se podía saber de aquel hijo. Como aquella red, ¿cierto?, que se hizo por Tomasito, este niño que se perdió. Se hizo una red enorme porque había gente que quería encontrar lo que era su familia, y aún nosotros mismos nos unimos a esas peticiones, a esos ruegos, orando, Señor, ten misericordia de esa madre, ten misericordia de ese niño. Y aún así, porque había que buscarlo, había que encontrarlo. Entonces muchas veces nosotros ponemos energía, ¿cierto?, en cosas que realmente son importantes. Pero ¿hay algo más importante que Dios en esta vida? La mujer buscó, aquella mujer que perdió la moneda buscó hasta que la encontró. Entonces, así como buscamos muchas cosas en nuestra vida, debiéramos buscar también al Señor. Y hacer, ¿cierto?, de nuestra vida una búsqueda constante. Como buscábamos, ¿cierto?, al Señor cuando estábamos pobres, por ejemplo. Yo creo que la iglesia de los años 80, la iglesia de los años 70 y tanto, era una iglesia muy bendecida. Y era una iglesia que crecía todos los días y toda la gente llegaba todos los días a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque la gente tenía necesidad. La gente no tenía trabajo en ese tiempo. No había no habían recursos. Entonces la gente tenía una necesidad tan grande y no había tampoco diversión. No existían los moles, no habían películas, no existía Netflix, no existían las redes sociales, no habían celulares. Entonces dígame usted, ¿en qué se entretenía la gente cuando no tenía dinero? Entonces uno se acercaba, le entregaba un tratado. ¡Ah, qué lindo! Y ahí se reúnen, decían, sí, ahí nos reunimos, tales días. Y la gente iba, y la gente encontraba ahí amor, y conversábamos, y charlábamos, y volvía a venir, porque la gente sentía que ahí había encontrado una familia, y que necesitaba ese espacio en su vida, porque no tenía nada más con qué llenar su vida. Y encontraba ese espacio, tanto en la hermandad, encontraba un espacio para hacerse parte de una iglesia, y también encontraba a ese Dios, y conocía a Dios. Entonces había una búsqueda de Dios, una búsqueda, y la gente venía porque necesitaba a Dios.
necesitaba acudir a Dios. No había tarjetas de crédito, no había prestamistas, no había bancos, no había nada. Entonces la gente, su único afán era arrodillarse y decir: Señor, quiero que tú me des lo que yo necesito. Y las iglesias estaban llenas porque había gente que necesitaba tener un encuentro con Dios, y necesitaba que el Señor consolara sus vidas, porque eran vidas pobres, no solamente en lo material, sino que también en lo espiritual. Muchas mujeres golpeadas, mucha gente con hogares que estaban, ¿cierto?, totalmente destruidos, con maridos alcohólicos, con hijos drogadictos. Y este Dios, que es tan grande en amor y misericordia, respondió cada necesidad de aquella gente necesitada que llegaba a la iglesia. Pero hoy día la gente se ha olvidado de Dios y ha cambiado la gracia de Dios, la misericordia de Dios por las cosas materiales, porque esa es la verdad. Quizás usted cambia a Dios por sus turnos de trabajo. Cambia a Dios a lo mejor porque necesita dar un futuro mejor a su hijo. Cambia a lo mejor los tiempos de Dios porque necesita pagar el préstamo que pidió en el banco. Y no es que tengamos dinero, no es que tengamos menos dinero hoy día y que seamos más pobres, sino que gastamos mucho más de lo que gastábamos antes. Entonces, necesitamos volver a ese principio. Y el profeta lloraba, y uno también llora como pastor, y yo creo que también los pastores a veces nos da pena de conocer y saber que hay personas que dicen: no, están como muy bien y se sienten bien, pero cierto, no están en el lugar correcto. Dios no quiere solamente que le busquemos en los cultos, que era la cosa que hacíamos antes. Solamente en los cultos, y entonces la gente se iba contenta a sus hogares hasta el próximo culto. No, ahora no, porque no hay culto, pero no es suficiente. Entonces ya no tenemos ya esa alimentación que teníamos antes, ahí que estábamos todos juntos. Ahora necesitamos más. Necesitamos más búsqueda que antes, porque nos sentimos, a lo mejor estamos como más solos físicamente, pero el Dios sigue siendo el mismo. Nuestro Dios es el mismo. Dios quiere que hoy día, ¿cierto?, podamos tener ese encuentro íntimo con Él. Es en que nadie a lo mejor intervenga. Es en que a lo mejor el pastor no está ahí. En que nadie nos ve. Pero Dios nos ve. Porque Dios está ahí para ver nuestras necesidades como los tuvo en el principio. Ahora, mucha gente, ¿cierto?, se ha volcado y ha vuelto a sus caminos, a sus malos caminos. Ahí en el versículo 5 dice: no busquéis, dice, y dice dónde no debemos buscar la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que no debemos buscar? Dice: no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Ciudades, ¿cierto?, abominables al Señor, que un día, siendo de Dios, se volvieron, ¿cierto?, templos de idolatría. Entonces, no busquéis ahí. Mire, la gente a veces busca los lugares incorrectos a Dios. Y el Señor dice: no estoy en un culto vacío, donde no hay nada. Podemos haber mucha gente a veces, pero no hay presencia de Dios. Dios no está ahí. No estoy en la injusticia. No es un Dios injusto. No estoy en la represión. No estoy en esos lugares. A veces peleamos por causas que nosotros no tenemos nada que ver. Nada que ver. A veces defendemos cosas como que fuéramos muy justos. Y buscamos en esas cosas que apoyamos este movimiento, porque nos parece que fuera justo eso a nosotros. Y perdemos tiempo en cosas que a nosotros no nos compete. No busquéis ahí, dice el Señor, como decían aquellas ciudades de maldición, porque esas ciudades ya estaban destinadas a morir. Y todo lo que está afuera, hermanos, todo lo que no es de Dios está destinado a morir un día. Todo. La casa en que vivimos, todo está destinado un día a morir. Y esa es nuestra realidad, esa va a ser la realidad que nosotros muchas veces no queremos admitir. Que todo está predestinado a morir, todo va a perecer. Pero ese Dios que vive y que vive para siempre hará que aquellos que le buscan puedan vivir también para siempre. Más allá de las cosas materiales, más allá de esta atmósfera, Dios nos llevará para tener una vida eterna.
Entonces muchas veces nos involucramos en cosas y en causas terrenales, hermanos, que no tienen nada que ver con nosotros. Y muchas veces decimos cosas en las redes sociales que avergüenzan el Evangelio. Porque la verdad que sí, los comentarios muchas veces, no sé de ustedes, yo no los tengo a ustedes a todos en mi Facebook, pero sí veo el comentario de muchos cristianos, amigos incluso, en los cuales yo veo cómo postean cosas y dicen cosas de autoridades, defienden aquí y allá. Nosotros no tenemos nada que defender. Nosotros no somos de este mundo. Estamos aquí viviendo una vida que Dios nos ha prestado, con una casa que Dios nos ha prestado, con unos hijos que Dios nos ha prestado, con un auto que Dios nos ha prestado, con un trabajo que Dios nos ha prestado, que nada nos pertenece. Entonces, yo le invito a que tengamos una búsqueda verdadera en Dios. Mire, dice, a veces nosotros nos relacionamos con personas equivocadas. Y yo le digo, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos que esa relación con personas equivocadas nos va a traer una bendición a nosotros, pero no es cierto. Yo creo que muchas veces las personas nos llevan a nosotros a tomar una mala decisión. Busque al Señor y no busque en lugares equivocados. Ahora, ¿por qué el Señor nos invita a buscar en Él? Porque nada de lo que hay en esta tierra se compara con lo que Él es. Mire lo que dice en el versículo 8. Voy a leer, dice: buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Nos da una indicación el Señor, ¿cierto? ¿A quién debemos buscar? ¿Y por qué es importante buscarlo? Porque si lo buscamos, conoceremos verdaderamente a Dios. Porque si lo buscamos, conoceremos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Mire, yo no sé si el Señor estará cansado de oraciones de que decimos, Señor, ayúdame. Yo pido la oración, Señor, necesito esto, Señor, por favor. Y cuando decimos a Dios, Señor, te busco porque quiero saber tu voluntad. Quiero saber qué es lo que puedo hacer para ti. Y se termina ese yo, de que Dios esté preocupado de mí, pero que yo no esté preocupada de Dios, de lo que Dios le interesa que yo haga en su obra. Estamos muchas veces preocupados, ¿cierto?, de satisfacer nuestras necesidades. Pero ¿cuándo nos preocupamos de satisfacer las necesidades del Señor? ¿Y usted cree que Dios tiene necesidades? No las tiene. Físicamente Dios no tiene ninguna necesidad porque Él es el creador de todo, como dice la palabra, del Orión, ¿cierto?, de las constelaciones, de las estrellas, el que hace la mañana, el que cada día hace que amanezca, el que hace que brille el sol, ¿cierto? Él no necesita, pero sí nos necesita para poder anunciar su palabra, sí nos necesita para poder dar una palabra, sí nos necesita para poder nosotros estar firmes y decir, contamos con un ejército guerrero que está dispuesto a dar la vida por el Señor. Contamos con un ejército grande que realmente ama a Dios. ¿Y sabe por qué salió esta palabra? Porque el otro día yo estaba hablando y voy a decir, estábamos hablando de los grupos conexiones con hermanas y poco a veces se conectan en algunos grupos. Entonces decía yo, ¿por qué a veces hay que estar llamando a las personas para que se conecten? Mire, piense esto. Si usted está enfermo, y muy enfermo, y tiene que tomarse los remedios al pie de la letra porque si no muere, dígame usted, ¿es necesario que yo lo llame todas las noches a usted para que usted se tome los remedios? No, porque usted sabe que tiene que todos los días tomarse los remedios porque si no va a morir. ¿Es necesario que yo lo llame a usted para que usted busque a Dios? No, porque usted sabe que si usted busca a Dios va a vivir, pero si usted no busca a Dios, su vida está destinada al fracaso. Esa es la verdad de las cosas. Porque cuando uno busca a Dios, Él se encarga del resto. Yo quiero, dice el Señor, que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La carta de Juan. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Entonces yo no necesito repetirle a usted y decirle conéctese, mire hermano, por favor, haga esto, porque Dios es su remedio, entiéndalo. Dios es su remedio para que usted pueda vivir. Dios es el remedio a su cáncer. Dios es el remedio a su depresión. Dios es el remedio a su pobreza. Dios es el remedio a la rebeldía de sus hijos. Dios es el remedio a la prosperidad de su hogar. Dios es el remedio para que su familia se una. Dios es el remedio que la gente necesita y este mundo necesita para poder vivir realmente. Por eso el Señor dice con tanto afán, después de traer juicio a Israel, pero buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y viviréis. Yo solamente escuchar esa palabra realmente trae gozo a mi corazón. Saber que Dios me ofrece una vida y no poca, una vida en abundancia. Pero si usted quiere, siga viviendo esta vida. Y no se tome los remedios. Y no haga caso al doctor, no haga caso a todo lo que estas recetas que día a día se le están entregando de aquí, de este lugar, y que día a día le estamos diciendo, si haces esto, el Señor dice que si haces esto te irá mejor, te irá bien. No haga caso, pero su vida no va por buen camino. Obedezcamos la palabra del Señor, obedezcamos la palabra del Señor, como esa dosis que necesitamos cada día, para poder vivir realmente una vida en abundancia en Dios. Yo no quiero decirle a usted, instarlo a que busque a Dios y que busque a Dios. Usted sabe que debe buscar a Dios. Usted sabe que no puede ir a ningún lugar, porque fuera de Él no hay nadie más. Hermanos, con esto termino. Un abrazo, de verdad. Nosotros les amamos a todos. A veces quizá en el tiempo tan rápido no podemos llamarlos a todos. Pero sepa que Dios está con usted a su lado. Sepa que si me busca a mí, va a tener una llamada, un saludo y un ánimo. Pero si busca a Dios, lo va a tener todo en la vida. Todo. Se lo dice a alguien que sí. Yo no soy millonaria ni tengo, pero yo siento que lo tengo todo. Porque tengo a Dios en mi corazón. Porque he podido buscarle. Y cuando veo aquí a los jóvenes transmitiendo aquí en mi hogar, me siento muy feliz. Porque esa es la recompensa. No necesito nada más que ver que gente joven, que un día yo fui maestra de ellos, que un día fueron enseñados en la iglesia, hoy día están entregándonos la palabra. Y el pastor joven no solamente está dispuesto a entregar la palabra, sino que está dispuesto a ir y abrir lugares y quiere educarse cada día y quiere conocer más porque él quiere más de Dios para poder entregar más de Dios. Sin embargo, algunos en estos tiempos quieren más para ellos mismos, para tener ellos mismos. Pero qué lindo es de buscar de Dios. Rechazar trabajo muchas veces, rechazar horas extras muchas veces, rechazar un buen viaje muchas veces, rechazar un momento con la familia muchas veces, pero gloria a Dios, porque todo aquello tiene recompensa en el reino de los cielos. Y ahí quiero tener mi recompensa, Dios. Aquí ya el Señor me ha dado suficiente. Y yo sé que aún me dará más, pero estoy feliz con todo lo que tengo. Que Dios les bendiga, les amo a todos ustedes. Y quiero decirle que cada día usted en su velador, como tiene su remedio, ahí también tiene la palabra de Dios para escudriñarla. Ahí también puede ir a la oración. Ahí también puede conectarse con su celular, porque hoy día todos tenemos celulares y buenos. Y podemos conectarnos también. Y podemos hacer que la gracia de Dios llegue a nuestro hogar. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Y busquemos a Dios y viviremos. Amén.